Continúan las consecuencias del apagón nacional que sufrió Venezuela desde la semana pasada. Gremios empresariales y empresas privadas registraron pérdidas millonarias entre el domingo y el martes de esta semana tras saqueos en el estado Zulia, al oeste del país, uno de los más afectados por la falla eléctrica. La lista de los comercios afectados incluye supermercados, panaderías, carnicerías, ferreterías, farmacias y centros comerciales, prácticamente por completo, la mayoría en Maracaibo, la capital de este estado petrolero. La Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos, Cavidea, y la Federación Empresarial Fedecámaras se pronunciaron sobre el tema. A pesar de que los organismos de seguridad intentaron en muchos casos impedirlo, no fue posible evitar las agresiones a los trabajadores, robo de materias primas y productos terminados y daño a los equipos, maquinaria y unidades de transporte, indicó Cavidea. La Cámara no ofreció cifra exacta, pero aseguró que las pérdidas se estimaban en varias decenas de millones de dólares. Fedecámaras Zulia reportó que hasta las 2:30 p.m. del martes, los saqueos en los centros comerciales superan los 300 locales comerciales, donde arrasaron con todo a su paso, generando pérdidas cuantiosas al sector comercio. También en un comunicado, Empresas Polar, la mayor productora de alimentos procesados del país, expuso que 4 de sus instalaciones de alimentos, bebidas gaseosas y cerveza ubicadas en Maracaibo fueron saqueadas generando pérdidas por unos 18.600 millones de bolívares, unos 5,6 millones de dólares a la tasa oficial. Dichos saqueos afectan gravemente la producción y distribución de alimentos y bebidas en la zona, ocasionando mayores inconvenientes para abastecer el mercado, señala la empresa en el comunicado. La diputada Nora Bracho, una de las representantes del Estado en la opositora Asamblea Nacional, aseguró que lo de Zulia ha sido una tragedia verdaderamente y agregó que todavía no recuperaban el servicio eléctrico. Por su parte, Omar Prieto, gobernador del estado y militante del partido de gobierno, indicó en una rueda de prensa que estuvieron involucrados paramilitares. El presidente interino, Juan Guaidó, dijo en su cuenta en Twitter que los incidentes en Zulia son una señal de que en ese lugar se rompió la cadena de mando. El apagón, que comenzó el jueves 7 de marzo a las 5 p.m., hora local, ha sido el más prolongado en Venezuela en décadas. El presidente en disputa, Nicolás Maduro, sostiene que se trató de un ataque del exterior a su sistema electroenergético y culpó directamente a Estados Unidos y a Guaidó como responsables de la crisis.